todas para partir este ya taller número 4. Iniciamos hoy el último taller del módulo número 1. Se van a dar cuenta que en este programa va volando el tiempo, no solamente en las actividades dentro de cada taller, sino que también en el programa. Uno no se da cuenta cómo el tiempo pasa, pero ya terminamos el primer tercio de este programa, o vamos a terminar hoy este primer tercio de este programa. Así que partimos. Bienvenidos y bienvenidas a esta experiencia entonces. Les pedimos nuevamente si es que sus nombres los pueden poner con el número de la institución, su nombre y luego su institución y por supuesto el grupo para quienes estén todos juntos. Algunas consideraciones iniciales, prender la cámara. Yo hoy estoy con la peor luz que pude encontrar, así que espero que me puedan ver, pero si no, si me escuchan bien, eso es lo más importante. Si pueden mantener la cámara prendida, siempre es lo mejor, y mantener el micrófono apagado para que nos podamos escuchar bien. Y como siempre, invitarlos a participar levantando la mano o enviando comentarios en el chat. La agenda de hoy vamos a partir con una introducción, ¿cierto? Con un check-in, como lo hemos hecho en instancias anteriores, un poco para que compartan o bajen un poco lo que ha sido la semana anterior o los aprendizajes que hemos tenido en este proceso. Luego vamos a hacer una introducción a lo que es el viaje del usuario, específicamente el viaje del usuario actual, con el fin de aterrizar un poco la experiencia de estos usuarios que ustedes ya también tienen identificados. Vamos a tener una pausa y luego vamos a seguir con lo que es la sistematización de la exploración, que es toda esta etapa que tuvimos durante el módulo 1, con el fin de obtener conclusiones principales que nos ayuden a hacer la definición del desafío, que va a ser la última parte de este módulo. Entonces, como les mencionaba, vamos a partir con esta definición, con esta herramienta, introduciendo esta herramienta del viaje del usuario actual. También vamos a entender un poco sobre la externalización y sistematización de datos. Ya tuvimos una introducción pequeña de esto al cierre del taller anterior, pero básicamente es cómo tomamos toda esta cantidad de información que hemos recolectado, cómo la ordenamos y cómo sacamos conclusiones de esta. También utilizar lo que es el muro de descubrimiento, ¿cierto? Que es lo que introdujimos el taller anterior. Ahora vamos a, en ese mismo espacio, tratar de ordenar y sistematizar esta información con el fin de declarar un desafío de innovación. A partir de este problema inicial que va a ser reformulado y se va a convertir en este desafío de innovación. Entonces, para partir, vamos a hacer nuevamente grupos. Si es que ustedes ya están en su grupo, lo van a discutir internamente para discutir qué hemos descubierto, primero sobre nuestro problema en este primer módulo, y qué hemos aprendido en este primer módulo en general, no solamente en términos del proyecto en específico. Para esto nos vamos a dividir nuevamente en estos grupos, y luego la gracia es que puedan compartir un poco qué es lo que es. Acá, por supuesto, pueden tener muchos descubrimientos de esta etapa. La gracia no es que discutan todos, sino los que más les sorprendieron, básicamente. Algo que no esperaban, algo que testeó sus supuestos iniciales como equipo. Entonces, tener una pequeña reflexión al respecto y después lo compartimos en este espacio común. ¿Ok? No sé si Ariel, ¿tenemos los grupos? Sí, estamos listas para entrar. Sí. Declarar que, salvo que estén reunidos físicamente con su grupo, van a estar en grupos aleatorios. La idea es que compartan las distintas experiencias que han tenido en sus propios proyectos, ¿sí? Porque había habido confusión con eso en clases anteriores. Eso, ¿Ya? efectivamente. Igual va a estar proyectada esta pregunta. Y Ariel, ¿tú puedes ver ahí cuántos equipos están en grupo? O sea, ¿están presencialmente juntos? Tengo juntos al Ministerio de Queda Defensa Nacional, al AFD y al Ministerio de Hacienda. Sí, sí, hay otro. Ok, para saber quiénes están ahí. Em,
Porque estoy pensando que también estos grupos, aunque sean muchos, podrían estar en un espacio compartido, porque creo que es mejor compartir también en esta instancia. Em, entonces, si pueden juntarse estos equipos. Me junto En una sala está el AFD, ¿cuáles más eran? El Ministerio de Hacienda, parece. ¿sí? Y el Ministerio de Defensa Nacional. ¿Sí? ¿Se pueden incluir en uno? Sí, sí, ningún problema. Y así comparten entre ellos, aunque sea un grupo muy grande. Mm, Van a tener que elegir ahí un representante para compartir estas reflexiones. mm, Estamos listos entonces para abrir. Vamos entonces. Muy bien. Y está también Mariana. Ujú. Entró hace Hola, volvemos entonces. ¿A alguien le gustaría compartir lo que discutieron? Si de repente sus experiencias han sido similares en sus aprendizajes o lo que ha sido esta etapa, o muy distintas. ¿Tienen dudas también? Hola. ¿Qué tal, Mariana? Hola, hola. Estuvimos hablando del Ministerio de Defensa largo y tendido. Realmente, en nuestro caso, en la AFD, arrancamos con una problemática, luego cambiamos la reacción de la problemática, iba hacia el mismo sentido, pero con el transcurrir de los talleres y con el último trabajo realizado, la investigación que hicimos, nos dimos cuenta que parece que nuestra problemática estaba errada. Parece que todavía no ¿Y cómo? ¿sí? Sí, te escucho. No, mi pregunta es cómo llegaron a darse cuenta de que podía estar errada esos supuestos iniciales que tenían del problema. Porque nuestras hipótesis salieron erradas. Ujú. ¿Y eso qué les sorprendió? ¿Se esperaban algo distinto? En realidad no es concluyente porque se da un 50 y un 50. Entonces nosotros lo definimos aún, pero pensábamos que era mucho más el porcentaje de afirmación de la hipótesis planteada. Ujú. Bueno, pero eso es muy bueno. El darnos cuenta en etapas tempranas de que estamos trabajando con respecto a supuestos que estamos haciendo, hace que también las decisiones que vayamos tomando en el proceso sean más acertadas, porque las vamos validando en una etapa temprana. En el caso en el que no probamos estos supuestos, vamos construyendo sobre errores, ¿cierto? Y el problema es que después las soluciones con las que desarrollemos podrían ser erradas. Y eso tiene consecuencias en etapas posteriores mucho más grandes que si ahora decidimos como no tomar un camino e irnos por otro. Ese es el objetivo también de plantear estos espacios previos para entender el problema, ¿cierto? ¿Alguien más quiere compartir sobre su experiencia, sobre lo que conversaron? ¿Qué tal, Hola, Mariana? Mariana. Le dejo Iván. ahí a Iván, No, que hable Iván. no, cortito nomás, coincidimos con gente del Ministerio de Salud, el cambio de paradigma de sentarse a analizar bien el problema sin pensar en la solución. Eso creo que fue un hito dentro de nuestro trabajo hasta ahora, ¿verdad? Porque resulta de repente eh, muy rutinario ya pensar en la solución, y eso fue lo que costó un poquito, nada más eso. Muchas gracias, Iván. Eh, Hola, Adelante.
Bueno, nosotros acá estuvimos hablando ahí con la gente de AFD especialmente. Y bueno, lo primero que les dijimos fue que nosotros estamos trancados también desde el principio, pero nuestro problema es bien definido. Nosotros entendemos bien el problema nuestro, pero todos los talleres y todo lo que acá se propone más o menos va orientado hacia un público externo. Nuestra institución como Ministerio de Defensa no tiene mucho público externo, poco o nada. Más bien es interno nuestro problema. Más bien es interno, como te habíamos explicado, Mariana, y como hablamos ahí con los mentores, y como estamos nosotros abordando el MIRO. El problema nuestro es la lentitud de los trámites burocráticos dentro del ministerio. Entonces, sencillo, queremos solucionar, queremos mejorar eso para evitar tanta burocracia y todo lo demás, todo lo que viene aparejado de la burocracia, del manejo de documentaciones. Y por supuesto que si nosotros acá tenemos eficiencia y eficacia, yo creo que eso se puede proyectar a otras instituciones, ¿verdad? Que en algún momento todas las instituciones públicas tenemos que trabajar enlazado, ¿verdad? De todas maneras, sí. Igual, como también lo conversamos en algún momento, sea problemas más internos o más hacia afuera, hacia usuarios externos, finalmente siguen siendo problemas que afectan al desarrollo y el trabajo de su institución. Por ende, aunque le afecte a funcionarios públicos de su institución, siguen siendo usuarios, siguen siendo personas que viven ese problema, que les complica su trabajo diario y que en el fondo afectan el servicio que entrega la institución, aunque no sea, claro, la lógica más, por ejemplo, el ejemplo que tenemos siempre, el de transporte, ¿cierto? No es un servicio directo hacia la ciudadanía, que es más visible, más tangible, pero de todas formas, todas sus instituciones, y esa es la base de ser una institución pública, sí brindan un servicio, y eso también está compuesto, los servicios que entregamos hacia la ciudadanía sí están compuestos por bastantes operaciones y servicios internos dentro de nuestras instituciones. De hecho, dentro de sus distintas áreas, ustedes prestan servicios cruzados entre sus colegas también. Podrían decir dentro de un mismo equipo, ustedes hasta entregan, por ejemplo, un insumo que después se lo pasan a su colega y su colega trabaja con eso también. Entonces, la gracia es que entendamos que existen servicios que no son solamente yo te vendo un ticket de metro y se sube al metro y es el transporte, ¿cierto? Sino también en todas las interacciones y en todas las operaciones que llevamos a cabo y que están entrelazadas dentro de una institución o cualquier organización. Entonces, no es que acá solamente vamos a abordar reformulaciones de servicios hacia afuera, sino también los servicios que nosotros ejecutamos internamente dentro de nuestras instituciones. ¿Ok? ¿Alguna otra reflexión al respecto? Seguimos entonces, y esta es una muy buena base para lo que vamos a ver ahora, precisamente, que es una herramienta para poder plasmar lo que son los servicios, pero desde la lógica de la experiencia, sean usuarios, tanto externos, ciudadanos, residentes, como usuarios internos, como ustedes mismos, ¿cierto? Sus colegas. Y para esto utilizamos una herramienta que es el viaje de usuarios y más específicamente el viaje de usuarios actual. Y vamos a volver un poco a otro modelo. Habíamos visto el modelo de innovación pública, el que proponía el Laboratorio de Chile, pero a su vez, ¿sí? Mariana, antes de entrar, queríamos hacer una consulta en relación a las herramientas que estamos utilizando. Sí, por supuesto. Nosotros podríamos seguir utilizando estas herramientas, es decir, la pregunta es si vamos a tener licencia de uso de estas herramientas, porque todo lo que está, esos materiales, esos instrumentos que ustedes nos proveyeron a través del MIRO, ¿están en el MIRO?
Entonces, es para saber nomás si nosotros tenemos que descargar ya eso o después que termine el curso vamos a seguir teniendo acceso a estos recursos tecnológicos. Sí, de todas maneras, o sea, en teoría deberían tener también, porque le estamos compartiendo la versión en PDF, entonces cada uno de los boards que tenemos por taller, los pueden tener en PDF. Y no sé si... Ana Lucía, también, si quieres compartir ahí. Sí, van a seguir disponibles por tiempo indefinido, perdón, en el link que tienen acceso, pero también estamos trabajando en una plataforma web donde van a poder acceder cuando quieren, porque generalmente es más fácil entrar a la página y ahí descargan. Así que quédense tranquilos por eso. De todas formas, también, no sé si Ana Lucía ya se les compartió esta carpeta con bibliografía. Sí, también ya está. Porque en la carpeta con bibliografía hay algunos toolkits específicos que tienen estas mismas herramientas. Es básicamente desde también, nosotros acá tomamos de distintas partes y los juntamos, pero también los pueden revisar ahí. Y la última cosa que pueden hacer también, si es que lo quieren, es que en Miro, en el menú de arriba a la izquierda, existe la opción de descargar, sea en imagen o en PDF, los boards que están mirando. Entonces eso también los pueden tener, los pueden descargar cuando están en blanco o ya completados con lo que ustedes vayan trabajando. Eso. No, pero muchas gracias por la pregunta y el equipo de la FD, porque es importante también que estas herramientas no solo las utilicen para su proyecto, sino que también se puedan replicar para sus trabajos diarios, para compartirlos con sus colegas y para otros proyectos. Bueno, seguimos entonces, y acá les cuento sobre este otro modelo, ¿cierto? Que es muy similar al modelo que vimos de innovación pública, el propuesto. Esta es como una versión previa, que era el doble diamante, que consiste en 4 etapas, ¿cierto? Teníamos esta metodología ágil que incluye una fase 3, que es el desarrollo del piloto, y el doble diamante considera 2 macrofases con 4 fases más pequeñas en cada una. Y la gracia de este modelo, si bien es muy similar, este modelo sí retrata 2 cosas. Primero, la convergencia y divergencia de cada una de las etapas. Partimos en una etapa de descubrir, ¿cierto? Teníamos el área del problema, que es el primer diamante, y en una lógica tradicional tendríamos un problema y iríamos a definir una solución directamente, ¿cierto? Entonces tenemos un bajo uso de canales virtuales de atención, que ese podría ser nuestro problema inicial, y vamos directamente a mejorar la página web para destacar el servicio inicial que queremos promover, ¿cierto? Esa sería una lógica más tradicional. Lo que propone el modelo es volver a hacer un diagnóstico de este problema real, ¿cierto? Lo mismo que hemos conversado en este módulo, para entender cuáles son las reales necesidades y motivaciones de las personas que viven esta necesidad del uso de la atención virtual, ¿cierto? Cuando entendemos eso nos abre un mundo de posibilidades. Exploramos, vamos a entrevistas, nos damos cuenta de que existen muchos usuarios, muchos actores, entonces nos vamos abriendo. Y esa convergencia se plasma en ese diamante. Por eso es un doble diamante, porque tienen etapas de convergencia y divergencia. Cuando tomamos toda esa información, tenemos que también empezar a clasificarla, ordenarla y priorizar lo más importante. Y con eso obtenemos esta segunda fase más pequeña de divergencia, con la cual llegamos a la definición de un desafío, que es lo que precisamente vamos a trabajar hoy. Una vez que cerramos esta área del problema, que es el primer diamante, entramos en el segundo diamante, que es el área de la solución. Y aquí recién entramos a levantar, por ejemplo, la mejora de la experiencia de los usuarios, tomando en consideración toda esta exploración inicial, ¿cierto? Entonces, si ya entendemos las necesidades específicas o esa experiencia inicial a la actual,
en detalle, entonces podemos mejorarla de forma mucho más fácil, porque sabemos, por ejemplo, cuáles son las etapas en los momentos de esa experiencia que tenemos que mejorar. Si no, estamos trabajando sobre supuestos. Tenía la palabra en otro, confundí ahí. Entonces, esta parte del diseñar soluciones nos va a ser mucho más fácil considerando los aprendizajes del problema. Y es ahí en donde empezamos a hacer una valoración del proceso, porque el tomar más tiempo en entender el problema sí cuesta más recursos y cuesta más tiempo, pero sí tiene un beneficio mucho más grande al momento de diseñar soluciones y al momento de implementarlas. Y una vez que ya nos abrimos a distintas soluciones, ¿cierto? Empezamos a ver, a idear, a invitar a personas que también nos den sus input. Perdón. Se me abrieron los breakout room, ¿puede ser? Sí, disculpa, reunión. Pero aquí estamos. ¿Sí? Ah, no se ha ido nadie. No, no se fue nadie. Ah, ya, súper. Y ahí en la cuarta parte, también en este segundo diamante de la solución, entramos entonces a definir cuál de todas estas soluciones a las que nos abrimos es la mejor y la que mejor ataca a este problema inicial. Y eso lo hacemos a través del prototipado y el testeo. Este modelo, entonces, es una versión más simple del modelo que vimos inicialmente. Pero la gracia era exponer estas convergencias y divergencias, ¿cierto? Entonces, hasta el taller 1, 2 y 3 es básicamente esta etapa de descubrir, ¿cierto? Buscamos de distintas fuentes, con distintas personas, distintas miradas, las distintas aristas de este problema. Y luego tenemos que redefinir. Y esta etapa de convergencia, de achicar, acortar un poco, es lo que vamos a hacer hoy. Para esto, tomamos todos estos insumos que hemos recabado en esta etapa de descubrimiento y empezamos a evaluar este diseño de un servicio que necesita considerar esta experiencia desde los distintos usuarios. Los distintos usuarios van a tener distintas experiencias. Y esto lo plasmamos en un viaje. Entonces el viaje es una secuencia de acciones o de pasos que es por los que pasa un usuario en un servicio. Entonces, como ven en la imagen ahí, literal es un viaje que representa la experiencia, ¿cierto? Que va definiendo distintas etapas. Entonces el viaje del usuario es una herramienta que nos ayuda a visualizar la experiencia actual de los usuarios. Ese es el viaje del usuario actual. En la próxima etapa, que eso viene después ya en la solución, hay otra herramienta que es el viaje del usuario ideal. Entonces, es muy similar, pero esa es como nosotros queremos que la experiencia sea. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con respecto a una experiencia actual. ¿Cómo se completa o cómo funciona este viaje del usuario actual? Entonces partimos con unas macro fases, ¿cierto? Y ahí podemos declarar un antes, un durante y un después. Y esto aplica, si bien a servicios más concretos, también puede ser con respecto a experiencias, como estábamos hablando antes de nosotros mismos, ¿cierto? Nuestras mismas experiencias con respecto a nuestro trabajo, a procesos burocráticos muy específicos, a programas, ¿cierto? A nuestro trabajo diario. Básicamente cualquier tipo de experiencia se puede plasmar en esta herramienta. Entonces definimos un antes, un durante y un después de esta experiencia o servicio. Entonces si tomamos, nuevamente el ejemplo que hemos estado utilizando, un viaje en transporte público por una ciudad, el antes va a ser descubriendo que el servicio existe o cómo, o buscando, por ejemplo, cuál es la mejor forma de realizar ese viaje que quiero hacer. El durante va a ser el viaje mismo en el transporte público y el después es cuando ya llego a mi destino. Entonces, esas son las macroetapas vinculadas. Luego, definimos las etapas específicas, ¿cierto? Las fases de este viaje. Vamos a tener entonces en el antes que este usuario, que va a ser un usuario tipo genérico, entra en una aplicación, porque en este caso, en esta ciudad, hay una aplicación para revisar el servicio, y propone una ruta específica a tomar. Entonces el usuario se planifica y decide qué ruta va a tomar. Todo esto pasa antes de partir el viaje mismo.
El durante del viaje es que el usuario espera el bus, luego realiza este viaje en el bus hasta su destino. Y el después es que el usuario se baja y camina hacia el destino final. Y una etapa ya completamente final es cuando evalúa el viaje. Es muy importante entender esta experiencia completa, porque tendemos a centrarnos solamente en el momento de la interacción, pero todos estos elementos generan esta experiencia completa y usualmente son muy importantes estas etapas del antes y del después, que tendemos a no considerar. Luego, una tercera etapa es definir los puntos de contacto. Y los puntos de contacto pueden ser de distintos formatos. Pueden ser, aquí declaran carteles, documentos, formularios, sitios web, reuniones con personas, pueden ser espacios físicos, interacciones, o sea, de hecho, una persona misma cuando es atención presencial. Y esos puntos de contacto es básicamente lo que el usuario con lo que interactúa en cada una de estas etapas. Entonces, cuando hablamos de esta aplicación, es la aplicación misma, ¿cierto? La aplicación o el objeto mismo de interacción es una aplicación. Podríamos decir también el celular, por ejemplo. Si la aplicación solamente funciona en el computador y no en un celular, entonces vamos a tener que también considerar eso. Durante el viaje, tenemos que el usuario espera el bus. ¿Dónde pasa eso? Esto va a ser en un paradero, ¿cierto? El paradero, ese espacio físico, es un espacio de interacción del usuario con este servicio. Luego, durante el viaje, el bus mismo, ¿cierto? Y ahí podríamos ir más específico en con qué elementos del mismo viaje o dentro del bus va interactuando el usuario. Va a estar desde el chofer, desde cómo se realiza el pago. Esto todo va a depender de qué tan granulado tenemos este servicio. Y la gracia es que mientras más específicos seamos en las etapas, más específicos vamos a poder ser también en estos puntos de contacto. ¿Por qué? Porque puede ser que en esa experiencia, por ejemplo, cuando veíamos el usuario adulto mayor, tenía un problema para subirse al bus, ¿cierto? Entonces, si consideramos la etapa de subirse al bus como una etapa compleja, en donde se genera lo que vamos a ver ahora, un quiebre, es ahí en donde tenemos que rediseñar este servicio que existe. Entonces vamos aquí pensando y vinculando a estos puntos de contacto a cada una de estas etapas del viaje. Otra fase de la construcción de este viaje es definir lo que siente este usuario, más desde la emocionalidad o la experiencia, sí, la experiencia emocional, y lo que significa el efecto de las acciones que declaramos arriba en este usuario. Entonces, cuando en este ejemplo vemos que el usuario busca la aplicación y ve que existen muchas opciones, se siente contento porque en realidad hay distintas maneras de lograr lo que busca, pero en el momento de la espera, el bus se atrasa y hay 5 grados. Entonces, claramente ahí la experiencia genera un quiebre drástico, el que afecta no solo mi satisfacción, sino también en una parte más emocional y física, porque tengo frío y porque estoy afuera, y podría ser que con el momento que declaramos estos puntos de contacto, vemos que los paraderos no tienen techo y está lloviendo. Entonces, todas esas experiencias las vamos plasmando y nos vamos dando cuenta cómo están vinculados estos distintos niveles de este viaje. Y terminamos entonces con una experiencia regular, dado que tuvimos este quiebre en el proceso. La última etapa entonces es marcar estos quiebres. Y esto nos va a ayudar entonces a saber en dónde podemos mejorar esta experiencia. Estas son todas las etapas de construcción. Definir fases generales, después acciones específicas que realiza el usuario, los puntos de contacto con los que interactúa, después las emociones y este viaje más emocional del usuario, y después definir y marcar estos puntos de quiebre del viaje. Y acá hacer una pregunta general para ver si podemos visualizarlo desde nuestra experiencia personal. ¿Qué experiencias personales han tenido con algún servicio público que puedan contar y que se pueda analizar desde una lógica del viaje del usuario? De repente el ejemplo del transporte es un poco muy visible, pero todos ustedes, y nosotros también como
como ciudadanos de algún lugar distinto, tenemos que interactuar con servicios públicos. Entonces, solo acá preguntar si es que alguien puede compartir alguna experiencia personal desde donde se podría analizar desde este viaje. ¿Alguien que quiera compartir alguna experiencia? Puede ser también de sus mismos usuarios, si es que ya lo tienen muy visualizado y que sepan dónde hay un quiebre. Mariana, Sí, puede ser adelante. el pago de patente en las municipalidades. Por ejemplo, cuando se paga la patente en la municipalidad de Asunción, que pasa por un circuito burocrático para poder cumplir con la ley Ujú. o con la normativa. ¿Y cuáles dirían que podría ser un quiebre en ese viaje, en esas distintas fases? La atención La atención presencial. es presencial. Y ahí se podría generar un quiebre, ¿por qué? Y porque la atención es mala, burocrática, te toma tiempo. Yo hablo de Asunción, no sé si hay alguien de Asunción, pero Ujú. es terrible. Es terrible. ¿Y no se puede pagar por internet, por ejemplo? No, Ujú. por completo no. Y en El eso... trámite es físico. El trámite es físico. Ujú. El ¿Y en trámite es dónde? físico. Ahora, por ejemplo, yo me estoy riendo, ¿verdad? Porque realmente es así, ¿verdad? Yo ahora me fui a ver el tema de mi habilitación de vehículos. Yo tenía en Lambaré, ¿verdad? En una ciudad, y estoy pidiendo cambiar a Asunción. Yo Ujú. tuve que ir a la municipalidad, teniendo cédula verde ya, ¿verdad? Cédula verde es como una autorización final que dice que vos sos el propietario del vehículo, que eso está registrado en otro lugar, ¿verdad? De patente de vehículo, ¿verdad? Y yo me tuve que ir a acercar físicamente a la municipalidad de Asunción con mi cédula verde, mi habilitación de del otro municipio, más el vehículo, para que ellos vuelvan a mirar algo que ya se miró varios años atrás. Y también hay otra institución, aparte de la municipalidad de Lambaré, que también ya verificó el vehículo, porque era un vehículo 0 kilómetros, ¿verdad? O sea, pasó por muchas instancias de control, ¿verdad? Eso es lo que yo voy, ¿verdad? Y todas esas instancias de control ya fueron otras instituciones públicas que tienen cierta responsabilidad legal, ¿verdad? Así como dice Rodney, ¿verdad? Entonces la municipalidad te vuelve a pedir otra vez que lleves tu cédula verde. Ellos tienen que ver físicamente esa cédula, tienen que ver físicamente, se tiene que ir a mirar el vehículo. O sea, hay una persona de la municipalidad que caminó conmigo una cuadra para ir a ver mi vehículo, a ver si yo tenía mi extintor, si mi vehículo tenía el número de chasis, que ya otras instituciones públicas han dicho de que es la chasis del vehículo, porque el representante que trajo el vehículo ya también, o sea, pasó por un montón de controles y ellos vuelven a hacer esa verificación. Una vez que vos haces esa verificación, ahí en la misma municipalidad, te dan un formulario, te hacen firmar físicamente, te ponen una estampilla con la salida, así, pegan la estampilla por el papel. Vos te reís, pero es así. Después tenés que pasar a otra ventanilla de liquidación, le llaman ellos, en donde hay otra vez otra persona que tiene que volver a revisar lo mismo que ya revisó su compañero, ¿verdad? Una vez que revisó él, después te dice, ahora tenés que pasar en caja, tenés que volver a formar la fila para pagar la habilitación que te corresponde. Después de que formaste la fila, después de unos cuantos años te atienden en la caja, pagas y después tenés que ir a formar otra fila para que te entreguen el, ¿cómo se llama? La recinta y el carnet de habilitación. Yo te cuento que todo eso que yo te estoy diciendo, yo hice un día, ahora recién pude pagar porque había mucha gente en la caja en la municipalidad, tuve que
acudir a un Aquipago para pagar lo que me dio en la municipalidad y ahora recién tengo el papel para que me tengan que ir otra vez a la municipalidad físicamente para ir a buscar el sellado para poder ponerla en mi camioneta para que no me paren por no pagar la habilitación del año. Es para andar a pata. Por eso Bueno. porque acaba de pasarme eso, ¿verdad? Todo eso tuve que pasar. Pero inclusive yo mencionaba un trámite más chico, vamos a decirle, que es la renovación de la licencia de conducir, que cuesta $1,30 y te hay que formar en 3-4 ventanillas para que pagarse $1,30 en 4 ventanillas tenés que pagar. Entonces hay un quiebra ahí para hacer ese trámite, no te dan ganas de pagar ese trámite. Es preferible que te agarren, si te agarran, porque te toma tiempo, 1 hora de tiempo, entonces, o andar a pata. Sí, pero es muchas cosas interesantes de lo que mencionan, porque uno puede ver desde cómo esa parte emocional, y por eso es tan importante plasmarla, el efecto desde la frustración o el enojo que te genera el hacer ciertos trámites o realizar ciertos servicios puede llevar hasta a un rechazo y no realizarlo, aunque el costo sea más grande, y uno pensaría que desde la lógica más de beneficio social general claramente no es lo esperado, pero si no diseñamos los servicios considerando estos elementos, tenemos consecuencias que pueden ser mucho peores, ¿cierto? Vamos a tener externalidades negativas que van a hacer que, por ejemplo, las personas prefieran efectivamente no hacer ese pago y andar sin la licencia. Entonces, por eso es tan importante el que podamos ver, porque podrían ser situaciones que no tienen tanta complejidad de solucionar. Pero para eso tenemos que tener este mapa general, entender cuáles son esos momentos de frustración, porque esos momentos de frustración es cuando, te voy a preguntar tu nombre, porque es el problema cuando lo tengo en los equipos juntos, de chaqueta roja, ¿hay equipo AFD? ¿AFD? Viviana Viviana. se llama. Viviana. Viviana, Sí. desde cuando tú mencionas que sientes esa frustración, viene también porque te das cuenta que se está repitiendo. Mariana, yo ya no me quiero más ir. Yo ya no me quiero más ir porque encima ahora voy a tener que pagar combustible otra vez para ir más con la municipalidad. Voy a tener que salir temprano ahora. Entonces hay cierta implicancia que vos decís, así como decís, son emocionales ya. Que te obligan a decir, la pucha, no voy a andar nomás así desde al final, ¿verdad? Pero como vos también querés andar bien, no querés que te paren, entonces haces todo ese esfuerzo, ¿verdad? Y es un estrés que se le genera al ciudadano. Sí, y al Uno final quiere también, hacer bien, uno tiene toda la buena intención, ¿verdad? Pero evidentemente los servicios no están orientados al cliente. Y tampoco están considerando de que todas esas informaciones que yo te mencioné, eso ya está todo en base de datos, por todos lados, o sea, son bases de datos que tienen que hablarse entre sí y no se están hablando entre sí. Esa es la parte, ese es el quiebre realmente. Yo soy tecnóloga, ¿verdad? Entonces eso es lo que a mí desde el punto de vista de la tecnología me molesta, porque yo sé que se puede hacer. Entonces ahí hay una cuestión no solamente que tiene que ver el enfoque que hay que prestarle un poco al tema del ciudadano, el servicio que le damos al ciudadano, sino que también nosotros los técnicos tenemos que ver la manera de ir resolviendo o bajando esas barreras y definitivamente trabajar como un equipo único y trabajar en un conjunto de datos que realmente sea válido para hacer para evitar este tipo de situaciones. pero para eso necesitamos también la justificación de cómo estas coordinaciones o este trabajo que podemos generar, que sí es un costo más grande en términos de tiempo, de coordinación, etcétera, tiene un efecto en la experiencia de los usuarios. Entonces, cuando nosotros lo hacemos desde el otro lado, ¿cierto? No lo evaluamos desde nuestro trabajo y desde el costo que implica, sino que lo evaluamos desde esa experiencia final para el usuario, de nuevo, puede ser interno o externo, entonces podemos justificar mejor hacer ese cambio. Y por eso es tan importante, porque también nosotros en este proceso, y es importante que lo consideremos también, estamos haciendo políticas públicas, administración pública, lo que implica
apoyo político también, es lo que te implica justificar por recursos, justificar por lo que estamos haciendo. Entonces, eso es importante que lo podamos validar y justificar con esta experiencia, ¿cierto? Y también priorizar, porque no podemos mejorarlo ni hacerlo como, tampoco podemos pretender que vamos a hacer un servicio así, pero del futuro es el ideal, pero para eso podemos priorizar en, por ejemplo, cuál es la etapa en la que genera más frustración o más limitaciones para que el usuario continúe en lo que nosotros esperamos que él realice. Muchísimas gracias por ese muy buen ejemplo. Acá hay un mensaje en el chat. Ningún problema, Natalia. Gracias por avisar. Y eso es la invitación de utilizar esta herramienta. Esta herramienta es extremadamente también adaptable. Existen otras que son un poco más específicas que después se vinculan con la operación o con el back office. Entonces ahora lo que queremos plantear es esa experiencia desde el usuario, ¿cierto? Desde quien vive el servicio o esta experiencia final, ¿cierto? Quien recibe un servicio, pero también cada uno de estos puntos de contacto, sean herramientas digitales, papeles, personas, tienen un diseño por atrás, ¿cierto? Que es el trabajo que nosotros realizamos. Entonces, esa es una etapa posterior, pero es importante también que vean cómo eso se va vinculando, porque precisamente desde la experiencia, ustedes ya también que conocen, podemos ir viendo cómo podemos traspasarlo en soluciones desde ese back office. Seguimos entonces. Muchas gracias. Muy buen ejemplo de hecho. Podríamos ya empezar a transformar este viaje del servicio de transporte, que tiende a ser un poco genérico, es también en la primera introducción, pero de repente ejemplos como ese en el que la mayoría de los ciudadanos que tienen auto, que son muchos, tienen que llevar a cabo, son muy, ilustran mucho. Entonces lo que vamos a hacer ahora es completar este viaje del usuario actual, ¿cierto? ¿Cuál es el viaje que nuestro usuario más importante o más relevante vive? Y para esto nuevamente vamos a ir completando en estos distintos pasos. Primero definimos el usuario. ¿Para quién corresponde este viaje? Podemos definir un usuario genérico, como cuando hablamos de un pasajero. Entonces lo hacemos una versión más genérica del viaje, o un conductor, etcétera. Puede ser un tipo, entonces definimos un viaje del usuario interno, un viaje del usuario externo, también puede ser estos que hablamos de los frecuentes o externos, entonces sigue siendo una categoría de usuario, un poco más específica, pero aún genérica, o puede ser un perfil de usuario. Y ahí ya declaramos también, y ustedes crearon estos perfiles de usuarios más específicos, y ahí para la señora Andrea, persona de tercera edad que usa el servicio de transporte, hacemos un viaje del usuario. Todo depende del nivel de su problema y cómo se vincula. Entonces ustedes pueden elegir el nivel de usuario que quieran utilizar para cada viaje. Podrían decir que dado que tienen, por ejemplo, no sé, un usuario joven y otro usuario, no sé, estoy pensando en una universidad va a tener usuario académico y usuario estudiante. Estos van a tener, estos tipos de usuarios van a tener viajes completamente distintos, entonces ellos tendrían que completar dos viajes del usuario. Todo va a depender de su problema. En Miro van a tener dos espacios para el viaje, pero nuevamente pueden completar y pegarlo las veces que quieran para la cantidad de viajes que deban completar. Pero el mínimo es que completemos uno, entonces primero definen quién sería este usuario. Luego completamos las acciones. Entonces vamos a tener estas macrofases, ¿cierto? Esas fases más grandes y después las acciones específicas. Entonces buscar en la aplicación el recorrido, elegir el recorrido, ir a esperar el servicio, ¿cierto? En el ejemplo que mencionaban, implicaba el caso de Viviana tener que viajar hasta esta otra ciudad para hacer el trámite. Eso es una acción antes del mismo trámite. Eso sería una fase 0, ¿cierto? Una fase 1 del antes del servicio. Y esas fases son importantes de considerar. Luego, los puntos de contacto. De nuevo, estos puntos de contacto pueden ser desde cosas tangibles que ustedes pueden tocar hasta espacios o interacciones. Puede ser un diálogo, por ejemplo, cuando hacemos contactos por teléfono.
el speech o la redacción de ese diálogo también es un punto de contacto. Y luego seguimos con esta última parte más de las emociones, ¿cierto? Y esto va a ir retratando entonces una experiencia, lo que nos va a ayudar a definir esos puntos de quiebre. La gracia entonces ahora que podamos diseñar un viaje del usuario, de alguno de sus usuarios que ya tienen identificados, un usuario actual. Y entiendo que puede ser más difícil, por ejemplo, lo que mencionaba el Ministerio de Defensa, que no es tan fácil cuando tenemos a un usuario que no es el externo, ¿cierto? El usuario externo es más fácil de identificar usualmente, pero los usuarios internos también son usuarios y nuevamente pueden también ustedes generar esa misma experiencia. Entonces, cuando ustedes dicen que el proceso es muy burocrático, entonces definimos, pero ¿para quién es burocrático? ¿Quién es el usuario que realmente vive esa complejidad porque se atrasa su trabajo, porque no tiene la información necesaria, porque tiene que hacerlo en papel? Entonces, pueden tomar un ejemplo de algún tipo de trámite que sea el más característico de que es muy burocrático y que tarda mucho tiempo, y describen este viaje para ese ejemplo. Preguntas. ¿No? Espero que suceda porque les quedó súper claro y están muy emocionados de ir a completar su viaje del usuario. Mariana, Dime, ¿alguna de las fases se puede saltar? ¿alguna de las fases se pueden saltar? No todas las fases son tan relevantes para completar todas las etapas, pero es importante tener toda la secuencia, porque eso también les va a dar una visión completa de la experiencia. ¿Por qué? Si me puedes dar un ejemplo de por qué una fase la saltarías. No estoy pensando más nuestro usuario, el público objetivo principal de nuestra problemática. Estoy tratando de analizar un poco cómo podemos completar las 4 fases. Igual pueden volver al ejercicio de sus usuarios, ¿cierto? De los que donde identificaron en este mapa. Y dentro de eso pueden tomar al que ustedes consideran que es el más relevante de abarcar, o el que vive el problema de forma más profunda. Sí, ok. Igual Tenemos. que el perfil del usuario, esto busca hacer una abstracción de, por ejemplo, lo que les mencionaba acá, el viaje en bus. Nunca va a ser tan específico y nunca vamos a poder retratar todo, sino que tenemos que plasmarlo de una forma más simple y un poco más general. Entonces, para este ejercicio, por ejemplo, pueden describir las fases de forma más grande, ¿cierto? Las macrofases, y después, en etapas posteriores, también ir haciéndolo un poco más específico. Vamos Ok. de todas formas a ir paseándonos por los equipos para ayudarles de forma individual. Gracias, Mariana. Súper. Nos vamos entonces, Ariel, a los equipos. Estamos listos. ¿Cuánto tiempo tendremos para la actividad? Tenemos 20 minutos. 20 minutos. La Dani compartió también donde pueden ver cada uno de sus propios espacios de trabajo en Miro, ahí en el chat. Muchas gracias. Que les vaya bien. Entonces, mucha suerte. Concentrarse en la presentación. Vamos ahora a introducir como la segunda parte de esta parte más de convergencia de la etapa del foco en el problema, ¿cierto? Tenemos unas personas ahí en la sala de espera, si me parece, Ariel. No sé si no lo puedo cerrar de acá. Sí, ahí están entrando. Súper. Que me parece. Ahí está.
Entonces entramos en este tema 2 de la sistematización de estas conclusiones de la etapa de exploración. Entonces, volviendo a este modelo del doble diamante, entramos ya a analizar y a sintetizar, ¿cierto? En lo que es reformular este problema u oportunidad inicial. Tomando toda la evidencia que levantamos en la fase de descubrimiento, debemos preguntarnos si es que el problema inicial es realmente el problema raíz que debemos abordar. Entonces, para esto, dado que estresamos estos supuestos iniciales, vamos teniendo ya una definición de por qué caminos debemos abordar este problema. Entonces, para reformular el problema o esta oportunidad inicial, debemos analizar toda la información que levantamos. Hicimos, y acá vamos a hacer un recuento un poco de todas las actividades que hemos hecho. Partimos entonces con definiendo esas percepciones y esos supuestos que ustedes tenían dentro en su equipo sobre las causas y las consecuencias del problema, ¿cierto? Esa fue la herramienta del análisis causa y efecto que utilizamos en el taller 1. También demarcamos el problema, ¿cierto? Y la forma de enmarcarlo era presionando un poco a que tuviera un foco en el usuario. Entonces hicimos en la actividad también enmarcar un problema en este taller 1. Acá dice el taller 2, pero el taller 1 también. Definimos quiénes son sus usuarios, ¿cierto? Entonces hicieron el mapa de usuarios y después para alguno de estos crearon los perfiles de usuarios, quienes son estas abstracciones o ejemplos que nos ayudan a empatizar con este tipo de usuarios. Después también definieron las hipótesis sobre el problema, ¿cierto? Ya redactadas como hipótesis. Tienen también las conclusiones de la investigación con usuarios, ¿cierto? Ustedes diseñaron un plan de investigación con usuarios en donde fueron a contactar y a obtener estas visiones de los usuarios que ustedes detectaron. También tienen conclusiones de su investigación de datos cuantitativos o de fuentes secundarias, ¿cierto? Entonces, todas esas conclusiones o hallazgos principales de esos tipos de investigación también los pueden destacar, ¿cierto? Y utilizar en esta parte. También detectaron y priorizaron los actores relevantes que intervienen con este problema o con esta definición inicial del problema y que también algunos de ellos invitaron a participar, ¿cierto? Entonces, con todo este trabajo que realizaron en esta primera etapa, en este ya 1 mes y 1 semana, la gracia es que podamos ordenar esta información y volver a estas hipótesis iniciales para validarlas, rechazarlas o complementarlas con nueva información. Entonces ya mencionaron el equipo del Ministerio de Defensa que ya habían, por ejemplo, a una hipótesis que tenían inicialmente, al estresarla y probarla, efectivamente se rechazó. Entonces aquí ya tenemos información importante para reformular este problema que teníamos. Entonces toda esta información, que la tenemos un poco esparcida, ¿cierto? Desde distintas fuentes, la vamos a ordenar para declarar como hallazgos. ¿Y qué son los hallazgos? Los hallazgos no se obtienen en la oficina, los hallazgos se obtienen haciendo estas actividades de exploración. Y no me refiero solamente a la oficina física, sino también saliendo un poco de nuestro trabajo diario y recurriendo a estos estudios, a estas fuentes secundarias, análisis cuantitativo, ¿cierto? Y en este proceso de consultar con los usuarios y empatizando con ellos, vamos realizando estas distintas actividades para obtener estas declaraciones sobre la validación o rechazo de estos supuestos iniciales, ¿cierto? Estos problemas iniciales. Entonces podemos tener lo que vimos en el taller anterior, este muro de descubrimiento que va plasmando toda esta información en distintos, puede ser en este ejemplo, post-it, ¿cierto? Vamos a tener distintos post-it con distintos datos, ¿cierto? Que todavía no está en modo de hallazgo, sino que son elementos importantes o insights, les llamamos, descubrimientos de este proceso. En este ejemplo tenemos a un perfil del usuario,
que es este Juanito Pérez, que tiene 44 años y es un trabajador apresurado. Ese perfil se hizo a través de la actividad de perfil del usuario. Después también está que lleva 10 minutos esperando el bus, que dice que siempre me toca esperar y nunca sé cuánto queda para que llegue, no tiene sitio para sentarse y se queda cerca del conductor, no parece importarle, el bus para cerca de su trabajo y no sabe la hora exacta de su llegada al destino. Entonces, podríamos asumir que de hecho todas estas puntos de información son obtenidas, por ejemplo, de una entrevista. Lo podrían haber construido a partir de distintas entrevistas y esto es de un perfil de usuario, por ejemplo. No es una persona real, sino que un perfil de usuario. Como estas muchas. Puede ser un caso que leyeron, de hecho, en una fuente secundaria, etc. Vamos a tener distintas fuentes desde donde vamos a tener estos puntos de información. Entonces, una vez que tenemos estos puntos de información, vamos a tomar esta muestra como ejemplo, podemos ordenar con respecto, en este caso, a temáticas, ¿cierto? Vinculadas a esa experiencia. En este caso tenemos algunos puntos de información que se vinculan al tema de la puntualidad del servicio y otros puntos de información que se vinculan a la comodidad del servicio. Entonces, hablamos de puntualidad cuando este usuario tiene problemas para identificar la hora de llegada del bus, o cuando este usuario dice que le toca esperar y nunca sabe cuánto queda para que llegue. Por otro lado, el tema de la comodidad aborda que el bus para cerca de su trabajo, ¿cierto? Entonces eso le es más cómodo al usuario y no tiene sitio para sentarse, así que se queda cerca del conductor y no parece importarle. Eso también se vincula más al tema de la comodidad que de la puntualidad del servicio. Entonces, esta es una forma muy simple de ver cómo empezamos a ordenar estos puntos de información para obtener estos hallazgos, ¿cierto? Entonces, el hallazgo es una declaración a nivel de conclusión de este proceso de ordenar estos puntos de información. Entonces, tenemos en este caso que la impuntualidad o irregularidad de los horarios de los buses afecta la experiencia completa de los usuarios con responsabilidades laborales en este caso, ¿cierto? Ese hallazgo lo contrastamos con hipótesis iniciales que tenemos del servicio y en este ejemplo, por ejemplo, podemos decir que hipótesis de este equipo fueron validadas. Para eso necesitamos ordenar un poco esta información con respecto a temáticas que se vinculen a los supuestos iniciales. ¿Cómo ordenamos entonces esta información? A través de este muro de descubrimientos, ¿cierto? Que es el espacio que ustedes ya tienen disponible. Entonces, primero vamos dejando toda esta información que consideramos relevante y va creando un espacio muy grande con muchos datos, pueden ser gráficos, imágenes, conclusiones de observaciones, de las entrevistas, citas, por ejemplo, y cuando tenemos todo este mapa de mucha información, empezamos a ordenarla. Entonces, en este mismo espacio de trabajo, que es el mismo muro de descubrimiento, nos va a permitir dejar todas estas conclusiones, hallazgos y descubrimientos y después también ordenar esta información. ¿Y cómo lo podemos ordenar? Lo podemos ordenar por temas genéricos, ¿cierto? Como hablábamos acá, el de puntualidad y comodidad. Entonces, dependiendo del problema, van a haber temas que también podemos analizarlas desde la lógica de esta causa y efecto, del mapa de causa y efecto. Podemos ordenar toda esta información con respecto a las hipótesis que ustedes declararon, ¿cierto? Entonces, esa es otra forma. Ustedes imaginemos que declararon 3 hipótesis. Ponen entonces estas 3 hipótesis en el muro y van arrastrando toda la información que tienen ahí a cada una de estas hipótesis. Otra forma es ordenar con respecto a los tipos de usuarios o a los componentes o espacios del problema o servicio, ¿cierto? Entonces ahí podrían decir que tienen 2 usuarios principales, que es el usuario interno y externo, y podrían dividir la información con respecto a toda la información que se vincula al usuario interno y toda la información que se vincula al usuario externo. Esa es otra forma de ordenarlo. Y finalmente, esto tiene que ayudarles a validar o rechazar las hipótesis de investigación.
Entonces, finalmente, es su decisión el cómo ordenan esta información, cómo la categorizan para que sea fácil de traducir, primero en hallazgos y después que se vinculen a esos hallazgos, a esos supuestos que ustedes declararon. ¿Cómo se ve esto entonces? Vamos a tener el muro de descubrimiento y ahí imaginemos que tienen más elementos. Y a partir de esas categorizaciones y divisiones que van a ordenar en este espacio, van a declarar esos hallazgos finales. Ahora, entiendo que puede que no todos hayan terminado todas sus actividades de exploración. Puede que no todos hayan realizado todas las entrevistas o revisión bibliográfica, entonces que nos falte un poco de información. Pero la invitación es que ahora en este espacio traspasen todo lo que ya tienen y que ya han recolectado. Entonces, conclusiones de las entrevistas, análisis de ustedes como equipo, fuentes secundarias, fuentes de análisis de datos, etc. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas con respecto de esta parte? ¿No? Entonces vamos a los equipos para que tengan un poco esa conversación. Nuevamente vamos a ir a cada uno de sus grupos. También pueden, por ejemplo, a partir de la construcción del viaje del usuario, marcar como hallazgos cuáles son los puntos de quiebre. El punto de quiebre, a través de hacer el viaje del usuario, es de hecho un hallazgo, porque a través de diseñar esa experiencia completa, ustedes se dan cuenta cuál es ese punto crítico en donde hay que mejorar el servicio también. ¿Ok? ¿Hay algún equipo en el que ninguno de nosotros fue en la actividad anterior? Para ver si pasamos por todos. El nuestro no. La AFD no. Yo creo que sí, me habían contado que había yo, pero vamos. Te llamamos 2 veces. ¿Sí? No nos hiciste caso. No me hiciste caso. No, No. no recibí ese mensaje, pero ahora van a ser los primeros. Gracias. Bueno, ahí también vayan avisando, ¿no? Prometemos ahora estar más atentos si es que necesitan ayuda. Súper. Entonces ahora vamos a tener unos 15 minutos para conversar sobre esto y trabajar en esta parte del muro de descubrimientos que viene justo abajo del viaje del usuario. Si eso lo alcanzan a terminar, también pueden seguir trabajando con el viaje del usuario si es que no lo alcanzaron a terminar en la parte anterior. ¿Ok? Nos vemos ahí en los grupos. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias. Vamos a pasar a la última parte, pero antes quiero hacer una pequeña, más un recordatorio, que es súper importante que podamos tener algunas actividades porque entiendo que la mayoría sí ya ha realizado entrevistas y focus group y tenemos una encuesta también que algunos mismos de ustedes se completaron entre ustedes. Pero es muy relevante, sobre todo antes de la próxima etapa, que ya parte la próxima semana, que puedan tener una validación con usuarios, sea en entrevistas con sus colegas, entrevistas con usuarios finales, actividades de observación o focus group, pero si nos mantenemos solamente con esta información que tenemos desde sus supuestos o de información secundaria, nos queda corto. Y la gracia y la invitación es que podamos estresar un poco este proceso para tener esa visión de fuente primaria. Porque también precisamente lo que viene ahora tiene que estar fundado en esa exploración con los usuarios de forma directa. Entonces, los equipos que están ahí un poco atrasados, yo sé que tienen todavía mentorías por realizar, y esas actividades, pero invitarlos también a motivarse con esas actividades. Si necesitan cualquier tipo de ayuda, siempre pueden escribirles tanto a sus mentores como a nosotros para ver cómo los podemos apoyar. Seguimos entonces para la última parte, ya nos queda sobre la última media hora de esta
de este módulo, de este último taller del módulo 1, y la gracia es entrar ya en el último paso, que es la definición del desafío de innovación. ¿Y por qué hablamos de desafío y ya no de problema? Y es que el desafío de innovación se construye a partir de una pregunta que nos va a permitir convertir estos problemas iniciales en oportunidades de innovación. Y nos abre un poco la mente a generar soluciones, ¿cierto? Es distinto cuando, y en esto es muy importante, el cómo utilizamos el lenguaje. Es muy relevante que podamos también plasmarlo desde un espacio que nos invite a formular soluciones, ¿cierto? Que es la próxima etapa. Entonces, por eso transformamos ese problema inicial en un desafío, que también abre el vínculo con oportunidades, ¿cierto? Oportunidades de solucionar ese problema declarado inicialmente. Y nos permite establecer también un objetivo concreto de este proyecto, que es lo que queremos alcanzar. Para esto podemos conversar con la pregunta ¿cómo podemos? Y luego vienen los siguientes elementos. Viene un verbo, que puede ser mejorar, incrementar, reducir. Luego lo que queremos intervenir, el espacio específico. Luego declaramos al usuario el que está dirigido, hacia quién queremos intervenir. Y información muy importante, la información que más destacamos sobre todo este proceso de exploración y que es importante poner en este desafío porque va a ser nuestra guía para cualquier tipo de solución que diseñemos. Un ejemplo. Partimos entonces con este inicio de la pregunta, el cómo podemos. Luego tenemos el verbo. En este caso vamos a utilizar el verbo facilitar. Luego lo que queremos intervenir. Entonces vamos a decir, queremos intervenir el acceso al servicio de transporte. ¿De qué usuario? Vamos a decir en este caso de un usuario en situación de discapacidad. ¿Para qué? Ya viene después de esto el objetivo. Para que este usuario pueda utilizarlo sin asistencia. Y una información importante de la exploración, que en este caso es que consideremos que existe una brecha tecnológica para que podría aplicar a este usuario en situación de discapacidad. ¿Cómo queda este desafío entonces escrito sin tanta descripción? Es el cómo podemos facilitar el acceso al servicio de transporte de un usuario en situación de discapacidad para que pueda utilizarlo sin asistencia, considerando la brecha tecnológica que existe. Eso es un ejemplo de un desafío de innovación. Tenemos entonces lo que queremos intervenir, el usuario, información relevante que obtuvimos, todo lo que hemos estado trabajando para poder enfocar el proceso de ideación, que es la etapa siguiente. Entonces, contarles sobre un ejemplo. En el mismo proyecto Aula, que abordaba turismo, ¿cierto? Que estuvimos hablando en uno de los talleres anteriores. Partimos desde esta agenda de productividad, había un plan de desarrollo turístico sustentable y desde ahí activamos el Fondo Nacional de Desarrollo Turístico para realizar este mismo proceso de descubrimiento de un problema para llegar a una reformulación de desafíos. Este plan tenía entonces 4 áreas principales: promoción, inversión en infraestructura, desarrollo de producto y calidad de capital humano. Y a través de estas áreas temáticas se definieron 5 áreas de trabajo principales. Por un lado era la promoción nacional e internacional, diversificación de experiencias, desarrollo de destinos, incentivo del turismo interno con enfoque inclusivo y el fortalecimiento de la calidad y el capital humano. En estas etapas seguíamos abordando temas, eran solamente temas que eran parte de este plan estratégico. De esos 5 temas se levantaron y se priorizaron 10 problemas en base a estos 5 componentes. Teníamos por un lado en el tema del incentivo al turismo interno con enfoque inclusivo, que existía una falta de oferta turística inclusiva y que era discrecional la selección de beneficios para programas de turismo social vía municipios. Básicamente que las municipalidades hacían una selección para la utilización de este fondo a beneficiarios que siempre eran los mismos o que eran cercanos a la administración. Después teníamos problemas vinculados a la diversificación de experiencias.
Y aquí pasaba que existía una percepción del turismo como amenaza de áreas protegidas. Y otro problema es que existía una desarticulación de actores que provocaba que no había una experiencia atractiva a los turistas que fuera de forma más sistémica, en términos de productos y de destinos. En el tema de la promoción nacional e internacional, inexistencia de un sistema de medición de impacto de la promoción para la asignación de recursos y también deficiente entrega de información de la oferta turística en Chile. En temas de desarrollo de destinos, había una baja habilitación de nuevos atractivos turísticos y una débil institucionalización de la gestión de los destinos, además de una desarticulación de actores y gestores. Y finalmente, en temas del fortalecimiento de la calidad del capital humano, existía una brecha de educación en temas de turismo y también una falta de definición estratégica del concepto de calidad del turismo. Teníamos entonces estos 10 problemas y se realizó una priorización para evaluar, por un lado, el impacto ciudadano y por otro lado, la factibilidad de implementación o de poder generar cambio a través de este fondo en estos problemas. Evaluamos entonces los problemas en una matriz, a través de una encuesta, a los distintos actores relevantes que participaron de este proceso de co-creación, y teníamos los 10 problemas, y además se evaluaron con respecto a un mayor o menor impacto ciudadano, o un mayor o menor factibilidad de implementación. Como este ejemplo, la priorización se puede realizar con los criterios que se consideren más importantes para cada proyecto, va a depender del proyecto. En este proyecto en específico, para el fondo era muy importante que se alcanzara el impacto ciudadano ya hacia el usuario final, ese era un eje estratégico, pero también que fuera factible de implementar, porque si no lo implementamos, no termina siendo una innovación, ¿cierto? Entonces, se evaluaron con respecto a estas dos variables, estos 10 problemas. Y esto fue un soporte, no era solamente una restricción ya definitiva, pero sí apoyó el proceso de decisión para seleccionar 5 problemas de estos 10, que fueron los marcados con colores. Pasamos entonces desde problemas a transformarlos a desafíos. Y se formularon las problemáticas priorizadas como desafíos, contemplando este impacto final, el contexto y las restricciones que se obtuvieron del proceso de exploración. Entonces, igual que ustedes están realizando estas entrevistas, acá también se realizaron actividades de exploración directa con usuarios, de actores relevantes que entregaron su feedback, de muchos actores vinculados al turismo en Chile, de distintos niveles y en distintas regiones. También se hizo revisión sistemática de información secundaria para incorporar en estos desafíos. Entonces, para cada uno de estos temas, se declararon desafíos que partían. ¿Cómo podemos mejorar en el verbo? Tanto en cantidad como en calidad, el acceso a turistas con discapacidad o movilidad reducida a atractivos y o servicios turísticos. Ese era un desafío. Después teníamos, en diversificación de experiencias, cómo podemos generar mejores mecanismos e instrumentos para fomentar el desarrollo de nuevos productos y experiencias turísticas de forma conjunta con los actores locales. Y como estas, definimos 5 desafíos principales con un verbo y con el espacio intervenir, incorporando la información relevante del proceso de exploración. Si bien tenemos mucha información, vamos a tener que priorizar la información más importante, porque al final, si es que hacemos un desafío de una página, no es realmente algo tan acotado para empezar a diseñar una solución. Tenemos que priorizar realmente qué es lo más importante que obtuvimos de este proceso. Y estos desafíos, la gracia es que primero generaran esa invitación a resolverlos, ¿cierto? A través de ser atractivos y desafiantes, que nos entreguen esa información relevante del problema y que tengan un foco en el usuario. Otro ejemplo son las cuentas de la luz, también que fue otro proyecto del laboratorio de gobierno. Entonces el problema abordado era que el 51% de los ciudadanos no entendía las cuentas de la luz. Esa fue la primera definición, y el alcance eran 5,5 millones de clientes a nivel nacional. Entonces, a través de este proceso, el problema era que que recién declarado, entonces la forma tradicional hubiese sido solamente pensar la solución a partir de esto. Pero, a través de un proceso de innovación, se volvió un poco atrás para ver estas motivaciones, intereses y desafíos. Se realizaron talleres de descubrimiento en distintas regiones con distintos usuarios.
y se decretaron dimensiones del problema. Entonces habían problemas en el área de falencias semántico-comunicacionales, entonces que el problema era que el diseño dificultaba encontrar la información relevante y no invitaba a la lectura. También conocimiento general del servicio, había una dificultad para entender los procesos y los cargos asociados al servicio de electricidad, y finalmente una falta de conocimiento del ahorro energético, y no habían herramientas para proporcionar un consumo de electricidad más eficiente. Entonces, a partir de toda la exploración que se realizó, se reformuló los desafíos para llegar a esto. Y este tiene otro formato, pero que también se vincula un poco al presentado. Y el desafío de innovación es cómo elaboramos cuentas de la luz claras y transparentes que permitan invitar a la lectura, encontrar la información relevante, entender los procesos y cargos asociados al servicio y proporcionar un consumo de electricidad más, ahí falta, eficiente. Nos faltó esa última palabra. Pero básicamente esta declaración del desafío aborda estas dimensiones que fueron las que a las que se llegaron a través del proceso de exploración. Entonces, ¿cuál es este vínculo entre el problema y el desafío? Un problema es una brecha entre una realidad observada por un actor social y un valor o un deseo de cómo debería ser, ¿cierto? Como esa expectativa esa expectativa final. Finalmente, entonces, esta declaración del desafío tiene que invitar a la acción, tiene que declarar un objetivo en específico y también declarar los elementos o las características más importantes que debe tener esta solución. Nuevamente aquí tenemos el ejemplo. Y la gracia es que ahora ustedes puedan reformular este problema para redactar un desafío de innovación. ¿Cómo lo hacemos? Primero, votamos por el descubrimiento más relevante que se obtuvo en esta actividad anterior, ¿cierto? Teníamos todo este mapa, que es el muro de descubrimientos con todos los puntos de información relevante. La gracia es que en una conversación interna nosotros podamos priorizar cuáles son los hallazgos más importantes de este proceso de exploración que nos van a ayudar en esta declaración del desafío, considerar para cualquier solución que tomemos en consideración en el próximo módulo. Entonces, para eso, acá se propone que hagamos una votación dentro del grupo de cuáles son esos hallazgos principales. Luego, redactamos el desafío de innovación. Entonces, tomando esta propuesta de formato, tomamos nuestro problema inicial y lo redefinimos. ¿Cómo lo hacemos? Y acá tenemos esta estructura. Entonces, ¿cómo podríamos? Luego viene el verbo, lo que desean intervenir, el usuario, el objeto mismo, y después la información de la exploración relevante. Y redactamos esta pregunta o desafío de innovación. Entiendo, sí, que no todos ustedes ya han terminado con la parte de o sistematizar la información o realizar las actividades de exploración, pero sería genial si ahora podemos un poco discutir la etapa en la que están y qué les faltaría para hacer esta declaración del desafío. Y luego sí vamos a tener un tiempo para los equipos que ya están listos para esto, para que puedan hacer su definición del desafío. ¿Por qué es importante esto? Y lo último, antes de dejar de hablar, porque ya he hablado mucho, es que este desafío lo necesitamos, porque como es esta invitación a la solución, es nuestro primer insumo para el próximo taller ya la próxima semana, que es empezar a encontrar soluciones para nuestro problema. ¿Alguien entonces quiere compartir como el momento en el que están y qué les faltaría para esta definición de redacción del desafío de innovación? Y si no les falta nada, vamos a redactarlos entonces. Nosotros queremos compartir un poco nuestra experiencia mañana. Nosotros avanzamos muchísimo en todos los talleres y en todas las tareas que nos pidieron, pero estamos viendo que la problemática no era la que pensábamos a través de los descubrimientos que hicimos por medio de las encuestas, entrevistas, consultando con fuentes bibliográficas de investigación.
y queremos reformular nuestra problemática porque vemos que no es la desinformación, sino es, creía, yo tengo que discutir todavía con el equipo acá, que es la motivación a pedir los productos que ofrece la AFD. Entonces, no sé cómo avanzaríamos en ese sentido, si es reformulando para iniciar de vuelta, no sé si iniciar de vuelta o dónde retomamos este trabajo que estamos haciendo. Bueno, es precisamente este momento en el que ustedes reformulan ese problema inicial, porque el problema que ustedes declararon en el taller 1 era un problema basado completamente en sus supuestos. Y realizamos todo este módulo precisamente para que terminemos con algo que esté validado, que tenga un soporte desde distintas fuentes de información. Entonces, es el momento ahora. No sé si lo plantean desde que creen que necesitan más información para este nuevo problema, o creen que con la información que ya levantaron pueden ir por ese camino. Creo que no, que estamos bastante bien. Nos falta sistematizar algunos resultados, analizar ciertos resultados, pero creemos que la problemática no iba por ese lado. Entonces, por eso queremos reformular y a partir de ahí presentar un desafío de innovación. Súper. Sí, ahora la gracia era tener una nueva actividad para precisamente ir a los equipos y redactar, ¿cierto? Este nuevo desafío. Pero entiendo que también se necesita decantar un poco, tener ese espacio de reflexión y de tomar toda esta información para realizar esa última actividad. Así que va a quedar efectivamente para el próximo taller. Sabemos que les estamos pidiendo mucho y que es harto tiempo esto y que es mucha reflexión y trabajo, pero les prometo que las conclusiones a las que lleguen van a estar validadas, que van a poder empezar a diseñar soluciones que sí tienen un sustento mayor y que van a tener más claridad también de por dónde decidir qué soluciones tomar en la próxima etapa. Por eso estresamos tanto esta etapa. ¿Alguien más? No quiero que se sientan abrumados tampoco, es precisamente este el momento, tenemos todavía tiempo para esa reformulación y también que puedan redactar un desafío que invite a quienes han invitado a participar, a sus usuarios, a sus colegas, en una etapa posterior también a pensar esas soluciones. Mariana, Sí, dime. las clases de mentoría prosiguen, ¿verdad? Sí. Eso van a estar terminando. Sí, por supuesto, las mentorías van entre medio de estos talleres. Entonces la gracia es que ahora vemos en general, yo les muestro un poco las herramientas, ¿cierto? Y la parte más teórica, y en las mentorías ya van directo a este trabajo. Perfecto, gracias. Aprovechen la próxima mentoría precisamente para esta definición del desafío, porque lo vamos a necesitar en el próximo módulo. ¿Más dudas? ¿Alguien más que quiera compartir? Lindsay. Hola Mariana, buenas tardes para todos. Bueno, compartir un poquitito nuestra experiencia desde la Dirección de Contrataciones Públicas. Estamos un poco verdes todavía para hacerlo del desafío, Mariana. Nosotros llegamos a hacer entrevistas, un focus group, pero nos falta todavía la parte de todo lo que seguía a eso. Procesar la información, de hecho, porque terminamos el viernes de hacer toda esta parte de recolección de datos y no tuvimos en estos 2 días tiempo de sentarnos a trabajar en equipo. Entonces quedamos en que esperamos mañana poder hacerlo para llegar con un poco más de resultados para la mentoría justamente. Nos faltan las fuentes secundarias todavía. Estuvimos hablando y creemos que vamos a encontrar que dentro de la institución tenemos algunos datos estadísticos que tienen que ver con proveedores, con cantidad de oferentes que se presentan en licitaciones, que es información que nos va a servir para adentrarnos un poco más. Pero en general con las entrevistas pudimos confirmar nuestras hipótesis
algunas en menor medida, o sea, se confirman, pero no eran a lo mejor tan graves o tan extremistas como nosotros lo planteábamos. Una de nuestras hipótesis era que nuestros usuarios iban a tener temor en hacer una compra pública de innovación, y sin embargo nos encontramos en que, si bien les genera un poquitito de dudas, nos encontramos con que estaban muy abiertos a experimentar y a encontrar nuevas soluciones. Solamente lo que nos decían era: necesitamos mucho, vamos a necesitar acompañamiento, no nos suelten la mano más o menos, pero había mucha apertura y eso nos sorprendió. Hay temor, pero también hay como una predisposición a experimentar, y eso nos falta entonces todavía un poco digerir esa información y encontrar un poco más de datos como para encaminarnos más y hacer esta definición que nos estás pidiendo. Pero en general está excelente la experiencia, solamente que es demasiado acelerada. Sí, lo sabemos. Sabemos que siempre se siente en esa situación, hasta cuando lo hemos hecho en procesos más largos también. Y es importante también que ahora podamos hacer ese nivel de magnitud. Podemos tener una visión de un problema mucho más grande. Y también esta definición del desafío nos ayuda a priorizar y a decir, entonces, para el tiempo que tenemos, ¿qué tanto podemos abordar? Y Porque una consulta, el problema puede ser Mariana. más grande. Dime. Claro, una consulta que no tiene que ver con lo que estamos haciendo, pero que me generó una duda. ¿Esto que estamos haciendo está relacionado con las políticas basadas en la evidencia? Precisamente, mucha Ok. de esta exploración, y esto está entrelazado en distintas partes. Cuando entendemos el problema, también buscamos por eso distintas formas de evidencia, y vamos también haciendo un balance entre las distintas fuentes. Entonces, usualmente lo que hacemos es, por ejemplo, si solo vemos información secundaria o información cuantitativa que aborda muchas personas, perdemos la profundidad que tenemos en información cualitativa, por ejemplo, en este uno a Entiendo. uno de las entrevistas. Entonces, la gracia es que proponemos acá es que esa evidencia sea multiformato, Claro, canal también. entiendo. Después, eso mismo, que esta evidencia también sea para probar las soluciones antes de la final, ¿cierto? Entiendo. Sí, sí, sí. Y la evidencia también aplica en el diseño de un piloto. Entonces, tenemos que, y eso va a ser ya el último módulo, cómo diseñamos mecanismos de medición que nos Eso sí. permitan evaluar si un proyecto efectivamente alcanza los objetivos que declaramos inicialmente. Excelente. Gracias Qué por la aclaración, Mariana. Muy buena pregunta, Lindsay. Muchas gracias por tu pregunta. Y por compartir la experiencia. Sabemos nuevamente y queremos empatizar con ustedes que es harto lo que hay que hacer en estos procesos, pero los beneficios de destinarle este tiempo a entender el problema, a hablarlo con otras personas, a tener esas distintas miradas, luego a probar soluciones, a co-crear, a prototipar, tienen realmente un beneficio gigante para la calidad de la solución final. Así que eso, yo voy solamente a, bueno, antes de mostrarles la encuesta de cierre, aquí va, bueno, entramos entonces ya cerrando esta definición, esta última parte de la fase 1 de la investigación del problema. Terminamos con este desafío de innovación y entramos con esto a la fase 2, que es el diseño de la propuesta de solución. Entonces, esta nueva etapa es un poquito más larga porque considera buscar soluciones para este problema que encontramos, también probar en forma pequeña. Vamos a tomar un elemento de esa solución, probarlo de forma muy rústica, podría ser. Luego vamos a ver también, van a ver lo que son los niveles de resolución, pero hacer pruebas sobre esas soluciones para ver si funcionan, si no, volver a otra idea, tomar otra, o mejorar ciertos elementos, y así ya validar también esas soluciones que van a ir diseñando. Un feedback final, entonces, les vamos a enviar el número aquí en el chat. Y por mi parte yo me despido porque
yo llego hasta aquí, este módulo 1. Luego en el módulo 2 va a estar Javiera, que también va a estar, ella tiene muchísima experiencia, también en muchos lugares y con muchos gobiernos distintos también, centrales y locales, así que espero que con ella también tengan una experiencia genial. Personalmente ha sido un gusto, es un gusto el año pasado y también este año ha sido un gusto compartir con sus desafíos. Son muy relevantes sus desafíos, muy desafiantes, y todos muestran un impacto, sea interno dentro de sus instituciones o hacia sus usuarios finales. Así que muchas gracias por su participación y muchas gracias también por disponer de su tiempo, de sus esfuerzos, por estar aquí. Muchas gracias también por sus palabras que ahí voy leyendo en el chat. Les voy a dejar también mi LinkedIn, así que cualquier cosa, si es que tienen dudas o quieren conectar, felices de mantenernos en contacto. Y voy a proyectar también el Menti. No sé si lo pudieron abrir, si funcionó el link. Mariana, Dime. no, simplemente agradecerte todo el apoyo que nos brindaste en todo este tiempo, por la activa participación tuya, y a través tuyo quiero aprovechar, quisiera agradecer un poco a nuestros compañeros, porque ellos fueron los primeros justamente que nos ayudaron a llenar las encuestas. Así que quisiera agradecerles particularmente a ellos porque nos dieron una gran mano con eso. Simplemente eso, muchas gracias. Muchísimas, sí, gracias efectivamente a los otros equipos. Al final su trabajo en conjunto, la colaboración que ustedes generan, puede provocar otros proyectos después en el futuro, otras colaboraciones, sobre todo para el desafío de lo que es la interconexión en los servicios del Estado. Así que es un gran desafío, yo se lo puedo decir desde aquí, desde Alemania, que es un desafío gigante. Así que el primer paso es que efectivamente ustedes como servidores públicos se conozcan, y que también sepan en los proyectos en los que están, cómo pueden colaborar y nada. Muchísimas gracias de mi parte, y nos vemos prontamente, quizás en el futuro, y estaré igual yo súper atenta también a cómo van avanzando estos proyectos desde la coordinación, así que ahí voy a estar preguntando cómo van. Excelente, Mariana, muchas gracias. Guten Nacht. Guten Nacht. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, Muchas gracias. un gusto, gracias.